soy Lorena, y hoy voy a compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Hubo un tiempo en el que creí que lo tenía todo, un matrimonio estable, una vida llena de lujos y comodidades. Pero todo se derrumbó por un deseo prohibido, por un romance que comenzó como un juego y terminó convirtiéndose en una obsesión. Recuerdo aquella tarde calurosa de verano, cuando el sol caía a plomo sobre el jardín y él, el jardinero, se acercó a mí con esa mirada intensa que parecía ver más allá de mi piel. Sus manos callosas, acostumbradas a trabajar la tierra, se deslizaron por mi cuerpo con una delicadeza que nunca esperé. Cada encuentro con él era una mezcla de adrenalina y placer, un fuego que consumía todo a su paso. Era adictiva la forma en que me hacía sentir viva, deseada, como si el mundo entero desapareciera cuando estábamos juntos. Pero todo lo que brilla no es oro, y este romance clandestino tuvo un precio muy alto. Mi marido nos descubrió, y en un instante, perdí no solo a él, sino también todo aquello que había construido a su lado. La casa, los viajes, la estabilidad, todo se esfumó. Y para colmo, el jardinero, aquel hombre que juró amarme en secreto, decidió dejarme y regresar con su propia pareja. Me quedé sola, con el peso de mis decisiones y un vacío que aún hoy me persigue. Esta es mi historia, una de traición, deseo y consecuencias. Si quieres saber más sobre cómo llegué a este punto, y cómo he intentado reconstruir mi vida después de todo, no te pierdas el relato completo. Y si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te mantenga enganchado hasta el final. Gracias por estar aquí. Todo comenzó en un momento en el que mi vida parecía perfecta, al menos desde afuera. Mi marido, Alejandro, y yo llevábamos 10 años casados. Él era un hombre exitoso, dueño de una empresa de construcción, y yo me dedicaba a cuidar de nuestra casa y de nuestras 2 hijas. Vivíamos en una mansión en las afueras de la ciudad, con un jardín enorme que siempre estaba impecable gracias a él, a Javier, el jardinero. Javier llegó a nuestras vidas casi por casualidad. Un día, Alejandro comentó que necesitábamos a alguien que se encargara del jardín porque él ya no tenía tiempo. Yo no le di mucha importancia al principio, pero cuando lo vi por primera vez, algo en él me llamó la atención. Era alto, moreno, con unos ojos verdes que parecían penetrar en mi alma. Sus manos, fuertes y curtidas por el trabajo, me hicieron pensar en cosas que no deberían haber pasado por mi mente. Al principio, nuestra relación era completamente profesional. Él venía 2 veces por semana, y yo me limitaba a saludarlo brevemente antes de seguir con mis quehaceres. Pero poco a poco, empezamos a hablar más. Me contaba sobre su vida, sobre cómo había dejado su pueblo para buscar mejores oportunidades en la ciudad. Hablaba con tanta pasión de las plantas, de cómo cada una tenía su propia personalidad, que no podía evitar sentirme atraída por su manera de ver el mundo. ¿Qué fue lo que me llevó a cruzar esa línea? ¿Fue la monotonía de mi matrimonio? ¿Fue la atención que Javier me daba, algo que Alejandro ya no me ofrecía? No lo sé. Lo que sí recuerdo es que un día, mientras Alejandro estaba de viaje de negocios, Javier y yo terminamos solos en el jardín. El sol caía a plomo, y el aire olía a flores recién regadas. Él se acercó para preguntarme si quería que podara unas rosas, y en ese momento, algo cambió. Nuestras miradas se encontraron, y de repente, ya no había vuelta atrás. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías dejado llevar por el momento, o habrías pensado en las consecuencias? Ese día, Javier y yo cruzamos un límite que nunca debimos traspasar. Fue la primera vez, pero no la última. Cada encuentro era más intenso que el anterior, y yo me sentía viva de una manera que no recordaba haber estado en años. Pero, ¿cómo pude ser tan egoísta? ¿Cómo pude olvidar que tenía una familia, un marido que confiaba en mí? La situación con Alejandro no era perfecta, eso es cierto. Nuestro matrimonio había perdido la chispa de los primeros años. Él estaba siempre ocupado, distante, y yo me sentía invisible. Pero eso no justificaba lo que estaba haciendo. Aún así, no podía parar. Javier me hacía sentir deseada, importante, y eso era algo que ya no encontraba en mi hogar. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si te sintieras atrapado en una relación que ya no te llena? ¿Buscarías una salida, o te quedarías por miedo a perder lo que tienes? Así comenzó todo, con un beso robado entre las rosas y una traición que cambiaría mi vida para siempre.
Pero esto solo era el principio. Lo que vino después fue aún más complicado, más doloroso, y me llevó a un lugar del que nunca pensé que saldría. ¿Qué crees que pasó después? ¿Crees que alguien nos descubrió, o que logramos mantener nuestro secreto? Aquella tarde, el calor sofocante del verano parecía haberse instalado en cada rincón de la casa. Alejandro estaba fuera, como de costumbre, sumergido en sus interminables reuniones de trabajo, y las niñas se habían ido a dormir a casa de una amiga. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, como un recordatorio constante de lo que estaba a punto de suceder. Javier había llegado temprano esa mañana, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su manera de mirarme. Nos habíamos estado evitando desde aquel primer encuentro entre las rosas, como si ambos supiéramos que habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Sin embargo, esa tarde, algo en el aire nos empujó el uno hacia el otro, como si el destino mismo estuviera conspirando a nuestro favor. Estaba en la cocina, preparando un vaso de agua, cuando lo vi pasar por la ventana. Llevaba la camisa arremangada hasta los codos, y el sudor brillaba en su piel morena bajo el sol abrasador. Me quedé mirándolo, sin poder apartar la vista, hasta que de repente levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera. ¿Alguna vez has sentido que el mundo desaparece a tu alrededor, que solo existes tú y esa otra persona? Eso fue lo que sentí en ese momento. Javier entró a la casa sin decir una palabra. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a mí con una determinación que me dejó sin aliento. No hubo preámbulos, ni palabras innecesarias. Simplemente me tomó de la mano y me llevó al salón, donde las cortinas estaban corridas y la luz del sol se filtraba suavemente a través de ellas, creando un ambiente íntimo y cálido. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías dejado llevar por el deseo, o habrías pensado en las consecuencias? Sus manos me recorrieron con una mezcla de ternura y pasión que me hizo olvidar todo lo que me rodeaba. Primero fue un roce suave en mi brazo, como si estuviera midiendo mi reacción. Luego, sus dedos se deslizaron por mi cuello, provocando un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Me miró a los ojos, buscando permiso, y yo asentí sin decir una palabra. Fue entonces cuando sus labios encontraron los míos. El beso fue lento al principio, exploratorio, como si ambos estuviéramos redescubriéndonos. Pero pronto, la intensidad aumentó. Sus manos se movieron con más urgencia, deslizándose por mi espalda hasta llegar a la cintura, donde me atrajo hacia él. Podía sentir su cuerpo firme contra el mío, y el calor que emanaba de él era casi insoportable. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería dejarte llevar por un deseo prohibido? ¿Crees que podrías controlarte, o que el placer sería más fuerte que tu conciencia? Javier me llevó hasta el sofá, donde me hizo sentar suavemente antes de arrodillarse frente a mí. Sus manos se deslizaron por mis piernas, levantando poco a poco mi falda mientras sus ojos no dejaban de mirarme, buscando cualquier señal de duda en mi rostro. Pero no había duda. Solo había deseo. Cuando sus labios encontraron mi piel, fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Cada beso, cada caricia, era una promesa de placer que no podía ignorar. Sus manos exploraron cada centímetro de mi cuerpo con una habilidad que me dejó sin aliento, y pronto me encontré completamente entregada a él. El sonido de nuestra respiración entrecortada llenaba la habitación, mezclándose con los susurros de mi nombre en sus labios. Cada movimiento era perfecto, como si hubiéramos estado practicando este baile durante años. Y en ese momento, no había nada más en el mundo que importara. Solo éramos nosotros, el sofá, y el fuego que ardía entre nosotros. Pero no todo era perfecto. En medio de ese éxtasis, había una voz en mi cabeza que no dejaba de recordarme lo que estaba haciendo. Cada gemido, cada caricia, estaba manchado por la culpa. Sabía que estaba traicionando a Alejandro, a mis hijas, a todo lo que había construido. Y sin embargo, no podía parar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería dejarte llevar por un deseo prohibido? ¿Crees que podrías controlarte, o que el placer sería más fuerte que tu conciencia? Ese encuentro fue uno de los más intensos que tuve con Javier. Fue como si ambos supiéramos que estábamos jugando con fuego, pero no nos importaba. Queríamos sentir, aunque fuera por un momento, que éramos libres. Pero la libertad tiene un precio, y yo estaba a punto de descubrir cuál era el mío. ¿Qué crees que pasó después? ¿Crees que alguien nos descubrió,
¿O que logramos mantener nuestro secreto un poco más? La respuesta te sorprenderá, pero eso lo veremos en la siguiente parte. No te la pierdas. Después de aquel encuentro en el salón, algo cambió entre Javier y yo. Ya no éramos dos personas que se buscaban en secreto, éramos cómplices en un juego peligroso que podía destruir todo lo que habíamos construido. Pero, ¿cómo podía parar? Cada vez que lo veía, cada vez que sentía su mirada sobre mí, el deseo volvía a encenderse como una llama que no podía apagar. Alejandro seguía ausente, sumergido en su mundo de negocios y reuniones, y yo me encontraba cada vez más atrapada en la red de mentiras que había tejido. Javier y yo nos veíamos con más frecuencia, aprovechando cualquier momento en el que la casa estuviera vacía. Pero no todo era pasión y placer. Con cada encuentro, la culpa se hacía más presente, más insoportable. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se vive con un secreto que podría destruir tu vida? ¿Crees que podrías soportar el peso de la mentira día tras día? Un día, mientras Alejandro estaba en el extranjero por una conferencia de negocios, Javier y yo decidimos ir más allá. Ya no nos conformábamos con encuentros furtivos en la casa. Queríamos sentir que éramos libres, aunque fuera por unas horas. Así que decidimos ir a un hotel en la ciudad, un lugar donde nadie nos conocía y donde podíamos ser nosotros mismos, sin miedo a ser descubiertos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías arriesgado a salir de tu zona de confort por un momento de placer? El hotel era lujoso, con habitaciones amplias y vistas impresionantes a la ciudad. Javier había reservado una suite, y cuando entramos, sentí que estaba viviendo un sueño. Pero no era un sueño, era real, y las consecuencias también lo serían. Esa noche fue diferente a todas las demás. No había prisa, ni miedo a ser descubiertos. Podíamos tomarnos nuestro tiempo, explorarnos el uno al otro sin restricciones. Javier me hizo sentir como si fuera la mujer más deseada del mundo, y por un momento, olvidé todo lo que había dejado atrás. Aquella noche en el hotel fue como entrar en un mundo paralelo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las reglas del mundo real no aplicaban. Javier había reservado una suite en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un lugar donde la elegancia y la privacidad eran prioritarias. Al entrar, me sentí como si hubiera cruzado un umbral hacia un espacio donde solo existíamos él y yo. Las luces tenues, el suave aroma a velas y la vista panorámica de la ciudad desde el ventanal creaban una atmósfera que invitaba a la intimidad. Javier cerró la puerta tras de sí, sin decir una palabra, me tomó de la mano. Su mirada era intensa, llena de promesas que no necesitaban ser verbalizadas. En ese momento, supe que esa noche sería diferente a todas las demás. Comenzó con un beso, lento y profundo, que parecía despertar cada fibra de mi ser. Sus manos se deslizaron por mi espalda, deshaciendo con destreza el cierre de mi vestido mientras yo me dejaba llevar por la sensación de sus labios sobre los míos. El vestido cayó al suelo, y con él, cualquier resto de inhibición que pudiera haber quedado en mí. Javier me llevó hasta la cama, donde yacíamos juntos, explorándonos el uno al otro con una intensidad que nunca antes habíamos permitido. Cada caricia, cada beso, era una revelación, como si estuviéramos descubriéndonos por primera vez. El tiempo parecía haberse detenido, y en ese momento, no existía nada más allá de nosotros. Pero no todo era físico. Esa noche, hubo una conexión emocional que no habíamos experimentado antes. Mientras yacíamos juntos, Javier me habló de su vida, de sus sueños y de sus miedos. Me contó cómo había dejado su pueblo natal en busca de una vida mejor, y cómo se sentía atrapado en una relación que ya no le llenaba. Yo, por mi parte, le hablé de Alejandro, de cómo nuestro matrimonio se había convertido en una rutina vacía, y de cómo me sentía invisible en mi propia casa. Fue como si, por primera vez, pudiéramos ser completamente honestos el uno con el otro, sin miedo a ser juzgados. Esa intimidad emocional hizo que el encuentro fuera aún más intenso, más significativo. Sin embargo, en medio de esa conexión profunda, no podía ignorar la voz en mi cabeza que me recordaba constantemente las consecuencias de lo que estábamos haciendo. Cada gemido, cada caricia, estaba manchado por la culpa. Sabía que estaba traicionando a Alejandro, a mis hijas, a todo lo que había construido. Pero, al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía en ese momento. Javier me hacía sentir viva, deseada, como si fuera la mujer más importante del mundo. Era una sensación adictiva, y en ese instante, no quería que terminara.
Cuando finalmente nos quedamos dormidos, envueltos en las sábanas y en el calor del otro, supe que esa noche había cambiado algo en mí. No solo había sido un encuentro físico, había sido una revelación, un recordatorio de lo que significaba sentirse verdaderamente vivo. Pero también sabía que no podríamos seguir así para siempre. El mundo real estaba ahí afuera, esperando para reclamarnos, y las consecuencias de nuestras acciones podrían ser devastadoras. Aún así, en ese momento, no me importaba. Solo quería disfrutar de la sensación de estar viva, de ser deseada, de ser yo misma. Y por esa noche, eso fue suficiente. Pero la realidad siempre vuelve, ¿no es así? Mientras yacíamos juntos en esa cama enorme, mirando el cielo a través del ventanal, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo más podríamos seguir así. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien nos descubriera? ¿Cuánto tiempo antes de que Alejandro se diera cuenta de que su esposa ya no era la misma? ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir al límite, sabiendo que en cualquier momento todo podría derrumbarse? Esa noche, Javier y yo hablamos de cosas que nunca antes habíamos mencionado. Él me contó sobre su pareja, sobre cómo su relación ya no era lo que era antes. Yo le hablé de Alejandro, de cómo nos habíamos distanciado con los años. Fue como si, por un momento, fuéramos dos personas normales, compartiendo nuestras vidas en lugar de escondernos en la oscuridad. Pero incluso en ese momento de intimidad, sabía que estábamos jugando con fuego. Cada palabra, cada caricia, era un paso más hacia el abismo. Y aunque quería creer que podríamos seguir así para siempre, sabía que era imposible. ¿Qué crees que pasó después? ¿Crees que alguien nos descubrió, o que logramos mantener nuestro secreto un poco más? La respuesta te sorprenderá, pero eso lo veremos en la siguiente parte. No te la pierdas. La mañana siguiente en el hotel fue un recordatorio brutal de que el mundo real no se detiene, no importa cuánto lo deseemos. Desperté con el sonido suave de la ducha corriendo en el baño, y por un momento, todo parecía perfecto. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono dorado que hacía que todo pareciera mágico. Pero la magia se desvaneció tan pronto como recordé dónde estaba y con quién. Javier salió del baño, envuelto en una toalla, y me sonrió con esa mirada que siempre me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Sin embargo, esta vez, su sonrisa no pudo borrar la sensación de culpa que comenzaba a apoderarse de mí. ¿Alguna vez has sentido que el peso de tus decisiones cae sobre ti de repente, como una losa que no puedes levantar? Eso fue lo que sentí esa mañana. Regresar a casa fue como entrar en una realidad paralela. Alejandro seguía fuera, pero las niñas ya estaban de vuelta, y la rutina diaria me esperaba. Cada sonrisa de mis hijas, cada pregunta inocente, me recordaba lo que estaba arriesgando. Javier y yo seguimos viéndonos, pero algo había cambiado. La intensidad de nuestra conexión en el hotel había abierto una puerta que no podía cerrar, y con ella, llegaron más preguntas, más dudas. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿Qué pasaría si Alejandro se enteraba? ¿Y si mis hijas descubrían la verdad? ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir con un secreto que podría destruir todo lo que amas? Un día, todo cambió. Alejandro regresó de uno de sus viajes de negocios con una actitud diferente. No era el hombre distante y ocupado al que me había acostumbrado. Estaba más atento, más presente. Comenzó a preguntarme cómo estaba, a interesarse por mis días, a pasar más tiempo en casa. Al principio, pensé que era una fase, algo pasajero. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Empecé a notar miradas extrañas, preguntas indirectas, como si estuviera tratando de descubrir algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías sentido aliviado por la atención repentina de tu pareja, o habrías sentido que se acercaba el peligro? Una tarde, mientras estábamos en la cocina, Alejandro me miró directamente a los ojos y me hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Hay algo que debas saber, Lorena? Sus palabras eran simples, pero el tono en que las dijo me dejó sin aliento. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. ¿Lo sabía? ¿Había descubierto algo? Intenté mantener la calma, negar cualquier sospecha, pero en el fondo, sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Alejandro, no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de las posibles consecuencias de mis acciones. ¿Qué pasaría si todo salía a la luz?
¿Cómo afectaría a mis hijas? ¿Y a Javier? Sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira, pero tampoco podía imaginar cómo salir de ella. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería enfrentar las consecuencias de tus decisiones, sabiendo que podrían destruir todo lo que has construido? Esa fue la noche en que supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No podía seguir jugando con fuego sin quemarme. Pero, ¿cómo salir de esta situación sin destruir todo a mi paso? La respuesta no era sencilla, y lo que vino después fue aún más complicado. ¿Qué crees que pasó? ¿Crees que Alejandro descubrió la verdad, o que logré mantener el secreto un poco más? La respuesta te sorprenderá, pero eso lo veremos en la siguiente parte. No te la pierdas. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo como el peso de mis decisiones se hacía cada vez más insoportable. Mi corazón latía desbocado, mi respiración era entrecortada, y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de lo que estaba por venir. Sabía que todo estaba a punto de derrumbarse. Lo presentía en el aire, en los silencios prolongados, en la sensación de que el mundo a mi alrededor estaba cambiando de una forma que ya no podía controlar. A la mañana siguiente, la rutina parecía seguir su curso. Preparé café, escuché el sonido de la cafetera burbujeando, el aroma llenando la cocina como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Me sentía vacía, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esos encuentros clandestinos, en los susurros robados en el jardín, en las miradas furtivas que ahora parecían tan lejanas. No podía soportarlo más. Necesitaba verlo. Necesitaba una última vez, aunque fuera solo para despedirme. Así que lo llamé. No sabía qué iba a decirle, no tenía un plan. Solo quería escucharlo, escuchar su voz y tal vez aferrarme a la ilusión de que algo de lo que habíamos vivido aún tenía sentido. Cuando llegó, supe que algo era diferente. Algo en el aire había cambiado. Lo supe en la manera en que me miró, en la forma en que evitó sostenerme la mirada por mucho tiempo. Supe lo que iba a decirme incluso antes de que abriera la boca. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Como si todo el fuego, toda la intensidad de lo que habíamos vivido, se hubiera extinguido de golpe. Como si el suelo bajo mis pies desapareciera, dejándome suspendida en un vacío del que no sabía cómo salir. No lloré. No hice ninguna escena. Solo lo miré, dejando que sus palabras se clavaran en mí como agujas invisibles. No respondí, porque sabía que no había nada que pudiera decir que cambiara la realidad. Y así, en un instante, todo se acabó. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí, de pie, en medio de aquel jardín que tantas veces había sido nuestro refugio. Tal vez minutos, tal vez horas. Pero cuando al fin logré moverme, cuando al fin encontré la fuerza para entrar a la casa, sentí que algo dentro de mí se había roto. Subí las escaleras y me miré en el espejo del baño. Mi reflejo me devolvió la mirada con dureza. Me vi a mí misma y no me reconocí. ¿Quién era esa mujer que tenía la piel pálida, los ojos vacíos, la expresión de alguien que ha perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando? Ese día, la casa me pareció más fría, más ajena. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de la vida que había construido y que ahora se desmoronaba frente a mis ojos. Caminé por los pasillos, acariciando las paredes, como si pudiera grabar en mi memoria cada detalle antes de que todo desapareciera. Había pasado años pensando que mi vida estaba asegurada, que todo lo que tenía era inquebrantable. Y ahora, lo había perdido todo. La tarde se deslizó en un silencio insoportable. El sol entraba por las ventanas, iluminando los muebles, las cortinas, los cuadros en las paredes. Todo parecía seguir igual, pero yo sabía que nada lo estaba. No tenía a dónde ir. No tenía un plan. Me sentía atrapada en una jaula que yo misma había construido. Cuando finalmente me senté en la sala, cuando el peso de la soledad me golpeó con toda su fuerza, entendí lo que significaba realmente perderlo todo. No solo había perdido a un amante, no solo había perdido a un esposo. Había perdido la confianza, la estabilidad, la seguridad de mi vida. Y lo peor de todo, me había perdido a mí misma. Las horas pasaron en una bruma de pensamientos confusos. Intenté recordar en qué momento todo se había salido de control, en qué momento había cruzado la línea de la que ya no podía regresar. Tal vez fue la primera mirada que sostuve más de lo debido.
Tal vez fue el primer roce accidental, el primer pensamiento prohibido que no reprimí. Tal vez fue la primera vez que sentí que alguien me veía, que alguien me deseaba. O tal vez siempre estuve destinada a caer, a perderme en un deseo que solo podía terminar en cenizas. Cuando cayó la noche, supe que no podía quedarme allí. No podía seguir habitando un lugar que ya no me pertenecía. Así que tomé algunas cosas, solo lo esencial, y salí sin mirar atrás. Caminé por las calles sin rumbo, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, preguntándome qué iba a hacer con mi vida ahora que no tenía nada. Porque eso era lo que me quedaba, nada. Nada excepto el recuerdo de lo que había sido, de lo que había hecho, de lo que había perdido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente tocar fondo? ¿Cómo se siente mirar a tu alrededor y darte cuenta de que no tienes a nadie, de que estás completamente sola? No sé cuánto tiempo caminé. No sé cuántas veces me detuve, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido a mi alrededor. Solo sé que, en algún momento, me encontré frente a un espejo en un baño de algún hotel barato. Me miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a una esposa. No vi a una amante. No vi a la mujer que había sido antes de todo esto. Vi a una extraña. Vi a alguien que había jugado con fuego y que ahora estaba cubierta de cicatrices. Esa noche, me hice una promesa. No sabía cómo, no sabía cuánto tiempo tomaría, pero de alguna forma, tenía que encontrar la manera de reconstruirme. Tenía que encontrar la manera de seguir adelante, aunque aún no supiera cómo. Y esa es mi historia. Una historia de deseo, de traición, de consecuencias. Si alguna vez te has preguntado si vale la pena arriesgarlo todo por un momento de pasión, déjame decirte esto. El fuego puede ser hermoso. Puede ser adictivo, puede hacerte sentir viva como nunca antes. Pero al final, el fuego solo deja cenizas. Y ahora, esas cenizas son todo lo que tengo. Si quieres saber qué pasó después, si quieres acompañarme en este nuevo comienzo, no te pierdas lo que viene. Gracias por estar aquí. Y esa ha sido mi historia. Un relato de deseo, de traición y de consecuencias que marcaron mi vida para siempre. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión y compartir este momento contigo. Si te ha atrapado este relato, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.